Y Octavio al lado que escogió la música de hoy. Me está preguntando el doctor Eduardo si escogieron esa música por él o por Jorge Roy. Bueno, dice que él es más viejo, entonces que fue por Jorge Roy y no por Eduardo. Bueno, Eduardo, dejamos unas preguntas y creo que la más importante es cuánta gente votó en realidad, porque, por ejemplo, el CNE dio unos números, el canciller Arriaza en la OEA ayer dijo que eran 9 millones y Pedro Carreño ayer en Globovisión dijo que fueron 20 millones de personas que votaron. ¿Cuál es la Yo lo realidad? que no tengo dudas es que ganó la abstención. Es decir, por primera vez en la historia electoral de Venezuela, si tomamos por cierto los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, la abstención supera al 50%. O sea, 1 de cada 2 venezolanos no votó. Si tú sumas la abstención y los votos que sacó el candidato que se presentó o los candidatos que se presentaron, Henry Falcón y el señor Bertucci, es evidente que el señor Maduro está en una abrumadora minoría. Es un gobierno precario, un gobierno con una base de sustentación muy endeble, porque tuvo, y estoy refiriéndome a los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Lo cierto es que el país necesita tener un gobierno, pero también necesita contar con una alternativa democrática seria y confiable. En Inglaterra, uno sabe que si cae el gobierno conservador que hay actualmente, hay un gabinete a la sombra, el Shadow Cabinet que se llama, el Partido Laborista asume. Acaba de caer el gobierno de Rajoy en España, inmediatamente está organizado un gobierno que a mí me parece un desastre, pero en todo caso hay un gobierno alternativo. En Venezuela necesitamos trabajar y yo recomendaría mucho a los líderes políticos de la oposición que actúen en función de construir una alternativa democrática. Tenemos 20 años con un gobierno muy malo y con una ausencia de alternativa democrática. Qué bueno sería que se trabajara por la unidad nacional. No solamente hay que trabajar por la unidad de los partidos, de cada partido, la unidad de los partidos opositores, pero además la unidad nacional, que todos los venezolanos tengamos un buen gobierno Y y una vamos a buena añadirle esa oposición. capacidad de diálogo del gobierno, pero un diálogo sincero, verdadero. Claro, y en Porque ese sentido creo que fue bien, muy bueno que los voceros de COPEI, y perdóname que haga mención especialmente de Pedro Pablo Fernández, dijo, ustedes quieren dialogar, dennos una demostración de sinceridad, pongan en libertad a los presos políticos. Y yo creo que es importantísimo la libertad de los presos políticos. Desde luego que el problema más importante, repito, es el problema económico. Pero cada uno de los presos claro, y cada una de las familias de los presos, la familia del señor Simonovic o la familia de Leopoldo López o la familia de cualquiera de los que están presos, estarán felices de reencontrarse claro, con su hijo en su casa sí. o con su hija. Pero tenemos un momento, y yo no hablo de Twitter, yo hablo de la opinión pública en general, no tienes que leerlo en Twitter, tienes que hablar con la gente, está muy polarizada, señalándose el uno al otro. No, y ahí, Por ejemplo, los gobernadores yo creo que tenían que ir yo creo y que liberar. sí. No, es que no los liberaron a todos, pero cada una de Hay esas que seguir familias que reciben, trabajando. como dices tú, a ese familiar, tú les ves las caras, tú ves la emoción. La emoción, caramba. Es algo increíble y lo que están relatando también. Ojalá que lo suelten a todos, pero que por lo menos empiecen, que unos que no son, por favor sumen, no resten. Claro, y desgraciadamente me encuentro alguna gente que dice, no, si lo que queremos no es que lo suelten, es que haya más presos para que entonces la descomposición del país sea más grave y tenga que pasar algo. Lo que queremos es que haya más muertos. Sí, pero que no sea uno o que no sea un hijo mío, que no sea un cercano a mí, sino que alguien ponga los muertos y que alguien ponga los presos. Yo creo que la iniciativa de promover la libertad de los presos políticos es algo que debe ser saludado unánimemente como un hecho positivo. Ojalá Venezuela sea un país donde no haya un solo preso político, un solo venezolano privado de la libertad injustamente. Sobre los resultados electorales, ahora también hay una guerra y sacan listas, y te ponen a ti o ponen al mismo Jorge Roy. Y hoy tengo dos invitados que estaban, tú estabas en pro de votar con Henry Falcón y Jorge Roy, que no siendo amigos de Henry Falcón. Pero nadie se puede decir ganó la abstención o gané porque Henry. Yo creo que en definitiva perdió el país, perdimos todo. Perdió el país, pero lo importante es que cada quien creo que hizo su labor, tanto el que se abstuvo como el que fue a votar, porque si no hubiera estado Henry, en este momento la OEA no podría decir, mira, si fue o no fue. ¿Qué opinas tú? Yo lo que creo es que tenemos que mirar hacia adelante. Ya esto pasó. Yo creo que fue una notable equivocación. A mí me parece que teníamos 80 a 20 y que ahí no había manera de que
impidiera la manifestación de voluntad de 80% de la población. Tenía la oposición que haber llegado al año 18, que en la Constitución estaba anunciado que ese año había que elegir presidente con un candidato de unidad nacional, con un programa de unidad nacional, con una alternativa democrática bien construida. Pero ya eso pasó, vamos a ver hacia adelante. Okay. Y yo diría que en la agenda nacional, el problema más angustioso es el hambre, es el desabastecimiento, es la hiperinflación, es la recesión, es la situación económica. Y yo creo que hay que hacer un diálogo que no es tanto con los partidos políticos. Lamentablemente los partidos están muy debilitados en este momento. Pero tienen que ejercer algún tipo de liderazgo porque es lo que busca la gente. Pero, en cambio... Mira, pasó el día después de las elecciones. ¿Y dónde está el liderazgo? Claro. Y si están afuera y no pueden entrar o están presos, lo que sea, creo que deben de tener algún liderazgo enviado por ellos. Ayer tuve una entrevista bien interesante que lo que vuelven a buscar es el pacto Punto Fijo, un pacto que duró muchos años y aquí lo tienen satanizado, pero tenemos que lograr un pacto entre los venezolanos, claro, para echar el país para adelante. El pacto de Punto Fijo, que yo soy un gran admirador del acuerdo de Punto Fijo, yo toda mi vida he creído en el consenso, en el diálogo, en el entendimiento, porque lo contrario, un país dividido no progresa. La Biblia lo dice, la Sagrada Escritura, reino dividido no prevalecerá. De modo que eso es muy bueno, pero el pacto de Punto Fijo tuvo, a mi juicio, visto en retrospectiva, un gran defecto, que fue solamente de partidos políticos y de jefes políticos muy importantes y muy representativos. Pero faltaron los empresarios, faltaron los trabajadores, faltaron organizaciones sociales que en este momento el nuevo pacto que yo propondría es un acuerdo donde las fuerzas de la producción tengan una presencia muy importante. Sí. Y es muy importante que el gobierno dialogara con sinceridad con el sector bancario. Por ejemplo, el sector bancario está en una situación extremadamente crítica. Y el sector productor, la industria, los sectores del comercio, todo. Entonces, llamar a los empresarios y decirles, mire, reconocemos que nuestras políticas no son las políticas acertadas, vamos a conversar para poner en marcha políticas de rectificación de esto y vamos a tratar de ver si le aliviamos a los venezolanos la tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Tengo que ir al tema internacional porque si hubiese ganado Henry Falcón, sería representante. Él dijo que me iba a ofrecer la Cancillería. No sabemos si yo la iba a aceptar o no la iba a aceptar, claro, pero me la iba a ofrecer. Bueno, muy generoso de su parte y muy amable. Caso supuesto, pero bueno, sí, claro. Has podido estar ahí. ¿Qué opinión te merece la resolución de ayer de la Organización de Estados Americanos? Tienen que convocar una reunión extraordinaria, 19 países votaron, esto es algo también inédito, por más que sean los 11 que no sabemos qué pasó y los que se opusieron. Pero tuvieron algunas alocuciones interesantes, por ejemplo lo que dijo Carlos Trujillo, que es representante de los Estados Unidos, que el canciller Arriaza le dijo, no, porque las sanciones nos tienen asfixiados, y le dijo, aquí no hay ninguna sanción petrolera. Y ustedes manejan el petróleo, y de hecho, de ayer salió un comunicado de PDVSA que de 1.600.000 barriles diarios que tenían que entregar, apenas hay 600.000, y del Merey 16. También estuvo el embajador de Chile, Roberto Ampuex, que hasta Elizabeth Fuentes le dedicó una carta amorosa. Amorosa, muy buena, muy divertida, muy profunda. No tiene nada de cursi, ella está preocupada si la carta es cursi. Pero ¿qué opinión te merecen todos esos, lo que se dijo? Porque más allá de la resolución o no, porque Venezuela renuncia y si tú me vas, yo me voy. Antes de que tú me votes, yo me voy. Pero eso no es bueno. Y entonces comento lo que tú me estás preguntando. ¿Qué es lo que Venezuela tiene que hacer? Yo lo que dije cuando Henry Falcón, a quien por cierto quiero en este programa rendirle un homenaje de reconocimiento porque dio la cara y batalló y luchó. Pero en materia internacional, ¿qué es lo que tiene que hacer un próximo gobierno? Reinsertar a Venezuela en la comunidad internacional. No es positivo para Venezuela que estemos peleados con nuestro principal cliente, comprador y suplidor, que es los Estados Unidos. Durante muchísimos años, el principal comprador del principal producto, por no decir el único producto de exportación que tenemos los venezolanos, ha sido los Estados Unidos. Bueno, sí, China nos está comprando, Rusia nos está comprando, magnífico. Muy bueno tener relaciones con esos países, India, pero eso no sustituye al principal comprador y suplidor de bienes y servicios de Venezuela, que es los Estados Unidos. Relaciones con Colombia. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones, tengo la impresión de que lo más probable es que gane el señor Duque. Bueno,
tenemos que tener buenas relaciones con Colombia, tenemos que tener buenas relaciones con Argentina, con Brasil, con México, los grandes países latinoamericanos. Entonces, esto que pasó en la OEA debería obligar al gobierno venezolano no a reaccionar airadamente con groserías y tal, sino a entender que tiene que revisar su política internacional y que tiene que lograrse no solamente la reinserción en la comunidad política internacional, sino en la comunidad financiera internacional. Venezuela no sale del hoyo económico en que lo ha metido las políticas económicas equivocadas del gobierno si no tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Me queda una última pregunta, rapidito. @ciclotronikov, Jesús Estrada. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué resultados puede traer la renuncia de Venezuela de la OEA? Política con todos, el hashtag. Interesante la pregunta. A Venezuela no le conviene estar aislada de la comunidad de naciones y mucho menos del sistema interamericano. Porque es verdad que hubo, en definitiva, 11 países que se abstuvieron, 4 que votaron en contra de la resolución y hubo 19 votos que aprobaron la resolución, pero es que entre esos votos está Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, los países, Colombia, los países más representativos del hemisferio. Entonces, mi recomendación al gobierno, mi recomendación a los venezolanos es: Venezuela tiene que reinsertarse con la mayor dignidad del mundo, con la mayor seriedad, pero tiene que reinsertarse en la comunidad de las naciones y particularmente en el sistema interamericano. Eduardo, un placer tenerte siempre. Gracias. Cuando uno la pasa bien, se va volando el tiempo, ¿ok? Muchas gracias. Es muy grato para mí conversar contigo y gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias. Bueno, y New York, New York, si se la quieren volver a poner, por Pónganme favor. a Frank Sinatra, The Voice. Para despedir al doctor Eduardo, su bella esposa, que no solamente lo cuida, sino que le da sus tips. Asistencia intelectual. Aunque no lo que está aquí, una mujer echa para adelante, mujeres al poder, para que ustedes sepan. Sí, señor. Bueno, ya regresamos con más para ustedes, Jorge Roy, aquí en Coto y Pensini. Hashtag política con todo, ahí la tiene.